primer lugar, entender, hermanos, que ser cristiano no es ser creyente en Dios. Porque ser creyente, sinceramente le digo, miren, yo conocí a Jesucristo estando en la facultad, estando en la universidad. Pasé de una etapa de no creer a creer. Luego pasé de la etapa de no creer a tener que luchar con amigos míos que decían no creer. ¿Saben que por estadística, lo que les voy a decir es estadística, ¿vale? No le estoy diciendo algo que me lo inventé yo, es estadística. La mayoría de los científicos, y esto lo voy a decir con todo el respeto a todas las personas, ¿vale? La mayoría de todos los científicos, un gran porcentaje de los científicos, se consideran o creyentes o agnósticos. O sea, que no se consideran ateos. Porque dicen, científicamente es imposible negar que Dios exista. Estoy hablando de astrónomos, físicos, aún médicos, matemáticos. Sin embargo, todos los que se mueven en el tema de la filosofía, letras, se consideran ateos. Y yo no quiero hablar mal de los otros, estoy diciendo que los otros no piensen. Pero hay algo muy claro, aquel que se mete mucho más en la ciencia se da cuenta que todo lo que nosotros tenemos y donde nosotros vivimos, todo responde a un diseño inteligente. No es fruto de casualidad. Simplemente el funcionamiento del cuerpo humano te demuestra que no fue simplemente fruto de una evolución aleatoria, sino que tiene que ver con un diseño. Y que ese diseño además responde a un parámetro que también tiene que ver hasta con el universo. Cómo se mueve el universo es muy parecido a cómo se mueve el cuerpo humano. Y cuando empezás a ver todas estas cosas, bueno, me salió argentino. Cuando empiezas a ver todas estas cosas, te das cuenta que hay algo que va mucho más allá simplemente de la percepción humana de su entorno. Amén. Que la vida no depende de nosotros, sino de un Dios creador. Gloria a Dios. Ahora, por eso te dije, ser cristiano no basta con ser creyente. Porque si tú te metieras a investigar en temas científicos a fondo, te darías cuenta que hay algo mucho más allá, que puedes llamarle Dios, puedes llamarle lo que sea, pero te das cuenta que todo responde a un diseño inteligente que va de una inteligencia superior. Algunos le llamarán, no sé, una energía cósmica, pero es muy difícil que una manifestación energética por sí sola produzca ese equilibrio de la vida que nosotros tenemos hoy en nosotros. Esto es algo maravilloso. Así que ser creyente no es ningún mérito, ¿vale? Es más difícil ser no creyente que creyente. Hay que tener más fe para no creer que para creer, ¿vale? Eso es lo primero. Por lo tanto, ser cristiano no basta con que tú digas, mira, yo creo en Jesucristo, yo acepté a Jesucristo. Ser cristiano tiene que ver con haber muerto a una vida y haber nacido en otra. Es una experiencia. Yo aprendí algo todos los años de cristiano, pregunté a las personas, ¿tú crees que el día que te mueras eres salvo, te vas al cielo, vas a estar con Jesucristo? Hay personas que te dicen, sí. Entonces yo le pregunto, ¿pero por qué estás tan convencido? No importa, pero sí. ¿Seguro? Sí. Ya está. Hay otros que te dicen, bueno, sí, supongo que sí. El supongo ya demostró que no tiene una vida con Cristo. El primero sí, porque la fe nace de una comunión profunda con Dios. Ser creyente no es la cuestión, sino si estás en una comunión profunda con Jesucristo. Si tenemos una nueva vida en Cristo. Jesús habló de morir y nacer de nuevo. Habla de una experiencia radical en una transformación de la vida, de tal manera que ya no es vida antigua restaurada, sino que es una vida nueva en el mismo depósito que somos nosotros. La Biblia dice que Jesús vino como humano para representar a toda la humanidad. Él como humano representó a todos los seres humanos. Por eso potencialmente todos los seres humanos fueron representados por Jesús. Ahora bien, Jesús murió como humano en la cruz, resucitó como humano, no resucitó ni murió como Dios, porque Dios ni muere ni resucita. Él vino como hombre. Pablo hablaba de que el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo, y se encargaba de escribir Pablo Jesucristo, hombre. Por lo tanto, Jesús vino a representar a toda la humanidad, y hoy Él ha muerto, ha resucitado, y hoy está sentado, dice la Biblia, a la diestra del Padre, y allí también está representando a toda la humanidad.
Esto es una cuestión de fe, de actitud. Cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, reconocemos que Jesús murió, obviamente por toda la humanidad, como te acabo de decir, pero en lo particular tú lo aceptas por ti, en una actitud humilde, diciendo, es que yo estaba muerto y tengo la vida ahora de Cristo. Cuando sucede eso, automáticamente, dice la Biblia que Él envía el Espíritu Santo a tu vida y tú estás unido a Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo decía que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo escribía sobre una experiencia. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Sí? ¿Amén? Si alguno se me empieza a dormir, porque veo algunos ojitos a media asta, ¿verdad? Si alguno se me empieza a dormir, empiezo a hablar más alto y entonces nos despertamos un poco. Pero espero que no suceda esto, ¿vale? Cuando nosotros aceptamos este sacrificio, cuando nosotros reconocemos esto, nosotros, decía el apóstol Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es algo maravilloso. Yo sé que para mucha gente puede parecer algo místico, pero es una cuestión de experiencias. Amén. Es una cuestión de experiencia. Jesús le dijo a Nicodemo, vas a entender todas estas cosas, Nicodemo, cuando mueras y nazcas de nuevo. Y él dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Y Jesús le siguió hablando de estas cosas. Nosotros estamos unidos a Cristo. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. La raíz de tu vida está en Cristo. Y Cristo está con el Padre. Hace un tiempo atrás yo te decía, si tú quieres pintar azulejos, no puedes pintar con la pintura de la pared, porque se te chorrea todo. Pero hay un producto que se llama imprimación puente, que tú la pones, se pega como una goma al azulejo, y una vez que eso se pegó, tú puedes pintar arriba, y entonces te queda el azulejo como si fuera esta pared, ¿no? Pinta, bueno, ya lo sabéis, eso es gratis hoy, ¿vale? Se los dejo. El azulejo es el Padre. La pintura eres tú. Es imposible que un ser humano esté en comunión con Dios. La única manera era que un ser humano sin pecado pudiera estar unido al Padre en esa comunión profunda. Ese fue Jesús. Cuando tú aceptas humildemente el sacrificio de Cristo, tú te unes a Cristo, ahora estás unido al Padre. Esto es algo maravilloso. Esto es una cuestión de fe también. Y esto se llama gracia, misericordia de Dios. Es tan sencillo que cuando retorcemos demasiado la mente no lo entendemos y no lo aceptamos. Por eso Jesús dijo, te alabo Padre y Señor del cielo, que oculta estas cosas a los sabios entendidos y se las revelas a los niños. Si tu vida fuera una planta, la raíz de tu vida no está en este mundo. La raíz de tu vida está en Dios. Nosotros somos árboles que están enraizados en el cielo y damos fruto en este mundo. Gloria a Dios. Yo aquí tengo escrito y la gente se vuelve loca y yo tengo que decir tranquilo que no tengo tiempo. Nuestra vida está unida a Dios. Hace unos domingos atrás te decía, además recién le escribí a Caro que está en Singapur, ¿no? Estamos ahí escribiendo sobre una situación de enfermedad. Yo le decía, hija, es que los seres humanos somos seres integrales. Tú no puedes separar el cuerpo, el alma, el espíritu. Somos seres integrales. No sé dónde empieza uno y dónde termina el otro. Pero Pablo decía que nosotros estábamos como muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vino Cristo y nos dio vida. Y yo hace un tiempo atrás te decía, ¿cómo es posible que estuviera muerto si yo tenía vida intelectual, si yo tenía vida biológica? ¿Cómo es esto que está en la Biblia? Porque la Biblia no se está refiriendo en ese punto a vida física, ni vida intelectual, ni vida emocional. Se está refiriendo a vida espiritual. Adán tenía una comunión profunda con Dios, natural con Dios. En el momento en que Adán renunció, buscó el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, dice la Biblia, el árbol del bien y del mal, el querer entender el bien y el mal solo por la mente. Eso sabe cómo se llama moralidad. Tengamos mucho cuidado con esto. Adán buscó la moralidad, buscó el conocimiento, buscó la deducción. Lamentablemente las iglesias están llenas de Adanes, muy morales, muy religiosos, muy esto, muy aquello, pero sin la vida de Dios. Dios le dijo, vayan a buscar al árbol de la vida. Árbol que luego aparece en Apocalipsis, que se aparece en varias partes de la Biblia, y da a entender que ese árbol de la vida es la vida que vino a través de Jesucristo. Y que hoy nosotros recibimos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. El ser humano buscó el árbol de la razón, del intelecto, y espiritualmente desarraigó la vida de Dios. Y entonces
en ese ser interior que somos nosotros, que es el alma, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestra historia. ¿Saben cómo le llamaban los orientales a la historia del ser humano? A lo que viviste, karma. Hoy la gente habla de karma de otra cosa. Pero yo no vengo a predicarte el karma hoy. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes aquí adentro, ese es el alma humana. Es el ser, es la identidad, es cómo te conocen. Por eso, cuando se manifiestan características de tu conducta hacia afuera, irascible, dominador, controlador, amargado, eso tiene que ver con un alma que no está bien, que está transmitiendo muerte. El alma que vive en forma independiente de Dios es el alma heredada de aquel Adán, sin la vida y sin la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo a esto le llamaba la carne. Por eso Pablo decía, hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu, y el que vive conforme a la carne trae muerte y mata, y el que vive conforme al Espíritu vive. El que crucificó, decía Pablo, los hijos de Dios que tienen la vida del Espíritu son los que han crucificado la carne con su pasión y deseo. Pablo no decía, tienes que crucificar ese deseo, tienes que crucificar la carne, decía Pablo. Darte cuenta que tienes que volver tu rostro a la vida espiritual. Cuando nosotros hacemos esto, nos damos cuenta, si tú nunca habías aceptado el sacrificio de Cristo, te estás dando cuenta que por dentro hay una especie de vacío. Y yo sé que suena muy cursi, pero es un vacío existencial. Porque tú tienes emociones, tú tienes voluntad, pero no tienes ni idea de para qué estás en este mundo. Ni cuál es la razón de la existencia en este mundo. Ni qué es lo que deseas en este mundo, ni siquiera qué es lo que va a satisfacer tu existencia. Entonces, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, sucede uno de los milagros más hermosos de la vida. Y es el milagro de que el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Ahí te das cuenta que algo sucedió. De pronto, es como que el mar se movió y esa ameba que estaba ahí flotando se pegó en la piedra. Pilló la piedra y se quedó pegada. Ahora la ameba está pegada en la piedra y se mueve con el agua. Y vienen tormentas y todo lo demás, pero la ameba está pegada en la piedra. Un día, cuando tú te arrepentiste de tus pecados, Dios te atrajo hacia Él. No te diste cuenta, pero cambió el sentido de tu vida. Y te uniste a Cristo a través del Espíritu Santo. Pablo decía, si habéis resucitado con Cristo. Por eso te dije, es una experiencia. Si Cristo murió, yo he muerto. Si Cristo resucitó, yo he resucitado. Si el billete está dentro de la revista y la tiro al agua, el billete se quema. Si el billete se moja. Si la revista la tiro al fuego, la revista se quema. Todo lo que Cristo vivió, lo viví yo. Todo lo que mi abogado dice delante del juez o delante de donde tiene que hacer el trámite, lo estoy diciendo yo porque, aunque está físicamente Él, en realidad, Él está por mí allí. Cuando yo vuelva al cielo, decía Jesús, tendrán aquí un paracletos que le ayude, pero yo intercederé por vosotros todos los días delante del trono del Padre. Wow, eso es algo maravilloso. Habla de una unidad profunda, te das cuenta, ser cristiano es mucho más que creer, es una experiencia constante de vida. La iglesia de Cristo no es una organización, es un organismo, es algo orgánico, es vida. Gloria a Dios, esto es algo maravilloso. Nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Saben? Quería seguir hablándote acerca, necesitaba recordar esto para que nos contextualicemos lo que te voy a decir ahora. Nosotros necesitamos una oración profunda. En primer lugar, una oración con el Espíritu Santo. Orar no es solo pedir. El apóstol Pablo, cuando describía la oración, decía que vuestras oraciones y peticiones sean delante de Dios, primero con acción de gracia. Segundo, decía con todo ruego y súplica delante de Dios. Habla de agradecimiento y habla de ruego y súplica. Es algo muy diferente que petición. Una cosa es pedir y otra cosa es rogar. Una cosa es pedirle a la cajera del supermercado que te devuelva el cambio, la vuelta. Perdona, me tienes que dar 5 euros de vuelta. Ah, perdón, eso es pedir. Otra cosa es el ruego, es el clamor. Por favor, no me dejes. Lo que voy a usar ahora no quiero usarlo con ninguna falta de respeto, pero es algo muy ilustrativo de esto. Doloroso, triste. ¿Habéis visto los vídeos de la inundación en Valencia? ¿Cuánta gente flotando estiraba las manos pidiendo que alguien le echara una cuerda? Eso es a lo que se refería Pablo. Es un clamor, es un ruego por salvación. Pablo decía, cuando oren, oren con esa humildad de aquel que no merece y no tiene nada, pero
vuelve a aquel que es un padre que lo ama. Esto es algo maravilloso. Jesús lo llevó al ejemplo cuando dijo, pedid y se os dará, llamad y se abrirá. Hablando de la oración, Jesús dijo, ¿qué padre no le da lo bueno a su hijo? Cuanto más nuestro Padre Celestial. Habla del ejemplo del niño y del padre o de la madre. El solo hecho de que un padre o una madre se despierte por la noche y acuda a la cama del niño, ya es la respuesta. Otra cosa es que le dé lo que el niño quiere en ese momento. El niño puede estar llorando porque se va a hacer pipí y necesita que papá y mamá lo levanten y lo lleven a hacer pipí. Una respuesta inmediata. El niño puede estar llorando porque tiene miedo de que hay monstruos debajo de la cama. El papá, la mamá encienden la luz, le acomodan la cabecita, el flequillito, oran con él, le dan un beso en la frente y le dice, hijo, era una pesadilla, no existen esos monstruos. El niño no puede pretender ahora que el padre le muestre la cabeza del monstruo, porque no existía. La respuesta es que él acudió. Lo que pasó después no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver precisamente es con una fantasía interna del niño o un terror nocturno. El padre puede acudir y el niño llora porque estuvo soñando con sus abuelos, con su abuela, yo qué sé. Y entonces dice, quiero que me lleve ahora a la casa de los abuelitos. Y el papá le dice, son las 3 de la mañana, hijo. Mira, mañana tampoco van a estar los abuelos en su casa. ¿Por qué no hacemos una cosa? Pasado mañana yo hablo con tus abuelos y te llevo y los visitas. Una respuesta, pero no inmediata. El solo hecho de haber acudido a la cama ya es una respuesta. El problema de los seres humanos, en este ejemplo el que te estoy dando, es que nosotros queremos que Dios nos dé lo que nosotros consideramos que Él nos tiene que dar. Es más, y eso no necesariamente, ni siquiera es sabio para la vida. Aunque tú no creas en Dios, no todo lo que tú deseas y pides. Es que yo no quiero irme por las ramas, ¿vale? Pero aquí tendría que describirte qué significa la palabra deseo. Y te das cuenta que nosotros vivimos de deseos y eso no significa que estemos viviendo bien. Te voy a decir más, nosotros edificamos el futuro en base a un deseo. Y esto es una locura. Esto es un suicidio. Porque ni siquiera sabemos si eso es correcto en la vida. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto? Porque necesitamos tener una unidad profunda con Dios. Esa unidad profunda se llama comunión. No basta con estar unidos. Jesús habló de la vid y el pámpano. Un pámpano puede estar cortado y pegado con fixo, está unido a la parra. Pero eso no significa tener la vida de la parra. De lo que estamos hablando y lo que la Biblia habla es de comunión. Es compartir, participar de la misma vida. El pámpano es tan vid como la vid. Y ese pámpano es tan vid como la vid, como el otro pámpano es tan vid como la vid. De donde entonces empieza a darte cuenta que la vida de la vid está en José, está en Fran, está en Maru, está en mí. Y es la misma vida. Esa es la vida en el Espíritu. Hay textos, hay frases en la Biblia que son maravillosas y llamativas. Cuando hablamos de esta oración, en primer lugar, yo quiero hablarte de la oración, pero es necesario hablarte de esta oración de comunión. Por ejemplo, un día aparecen los discípulos en Hechos 15 cuando viene todo el problema de los gentiles y de los judíos. Y entonces después de orar tienen que tomar una decisión para que la iglesia no se divida, iglesia de gentiles, iglesia de judíos. Y salen ellos después de orar y dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa frase te da a entender que ellos desarrollaban una vida con el Espíritu Santo muy diferente a la vida actual. Yo no sé cuántos padres que están aquí le dicen a sus hijos, mira hijo, es que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí. Es que yo te digo que si no haces esto, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Me ha parecido, bueno, el que le quepa que se lo ponga. Me ha parecido bien al Espíritu Santo de nosotros. Juan en Apocalipsis, en la isla de Patmos, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo estaba yo en el Espíritu? Hoy es muy difícil escuchar esto. Si alguien te habla así, tú dices, esto es medio raro, esto es medio místico. Otra cosa es que te diga, no, sabes que ayer estaba yo orando. No, pero Juan sin miedo va y dice, yo estaba en el Espíritu. Lo de orar se da por sentado, ¿no? Pero es que además estaba orando y estaba en el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Ahora ya no existe allí espíritu humano, espíritu de Dios, porque ese espacio muerto que era el espíritu humano, si es muerto es ausencia de vida, pues la muerte es la ausencia de la vida. Por lo tanto ahí no existía nada. Jesús habla de una casa vacía cuando vuelven los 7 espíritus, ¿se acuerdan de eso? Por lo tanto ese espíritu es un espacio ahí vacío, muerto, pero tiene vida y se considera realmente espíritu cuando viene el Espíritu de Dios.
Por eso en el Nuevo Testamento no se sabe cuándo se escribe Espíritu Santo y Espíritu humano, porque es como que todo es lo mismo. Y entonces Juan dice, yo estaba en el Espíritu, no en la mente. No estaba orando por lo que yo pensaba, lo que yo temía, lo que yo sentía, sino que estaba en una comunión tan profunda, espiritual con Dios. Mi alma estaba orientada hacia lo espiritual, no hacia los problemas externos. Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia dice, ven. Cuando se refiere al anhelo de la iglesia para que Cristo vuelva. Dando a entender que el anhelo que tiene la iglesia no es un anhelo de la iglesia humana, organizativa, organizada, organización, como le llames, sino que es el anhelo de Dios mismo el de volver, Cristo el de volver, lo manifiesta a través del Espíritu y la iglesia, como su cuerpo en la tierra, lo está expresando. Habla de algo que es mucho más que simplemente creencia. Habla mucho más que una oración basada en la razón, el intelecto y en la necesidad. Por eso es importante entender esto del Espíritu Santo. Cuando yo conocí a Jesús y me hablaban, Él tiene el Espíritu Santo, yo también lo tengo, y todo el mundo lo tenía, claro. Yo empezaba a pensar, digo, a ver, pero yo siempre entendí, a mí me enseñaron que Dios es uno, ¿no? Como dice en la Torá. Escucha Israel, el Señor es uno, ¿no? Tú dices, bueno, Dios es uno, ¿no? Una persona, Dios es... Pero ¿cómo es esto de que ella tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, y encima luego venían predicadores que decían, recibe una porción del Espíritu, ¿no? Yo decía, esto es un cumpleaños, ¿no? ¿Quién quiere tarta? ¿No? Yo quiero una pizza. Una porción. Bueno, yo creí de esta manera y decía, bueno, amén, yo quiero más, quiero más. Y entonces aquel tenía, y de pronto el Espíritu Santo estaba en todos. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Si Dios es uno, ¿cómo es esto del Padre, el Hijo? ¿Cómo es esto del Espíritu? A modo de porciones de manera separada, tú tienes el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque los seres humanos concebimos la vida, aún siendo cristianos, desde el punto de vista humano, antropológico, si quieren la expresión. No desde el punto de vista de Dios. Seguimos mirando la vida de Dios desde el punto de vista individual. Somos individuos, somos gente, tú tienes espíritu. Es verdad, claro, todos tenemos el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo es esto? Se repartió, se dividió. Estaba hablando con Caro, no sé qué hora será para Caro ahora, debe ser como las 7 de la tarde ya. Ella tiene también el Espíritu Santo. Y un tío que está en China tiene el Espíritu Santo. Y uno que está, no sé, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, también tiene el Espíritu Santo. Y tienen todos pedacitos del Espíritu. ¿Y cómo es esto? Bueno, es que Dios está en todo. Sí, amén, pero explícamelo. Y yo buscaba con mi razón poder entender estas cosas. Y entonces, ¿sabes qué? No es que cada uno hemos recibido porciones, sino que Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu en una unidad profunda. Y el Espíritu de Dios es uno. Efesios 4:4 dice, un cuerpo, y mira lo que dice aquí, y un espíritu. Y tú me dirás que tiene que ver esto con la oración, muchísimo. Un cuerpo, escúchenme por favor, y un espíritu. Esa es la iglesia. Es un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamado en una vida, misma vocación, bueno. Al estar unidos a Cristo, su espíritu fluye en nosotros. Tú estás unido a Cristo. El pámpano está en la vid, la savia de la vid corre por el pámpano. Amén. Somos un cuerpo. El corazón está bombeando sangre. En este momento mi cerebro está pensando porque tiene sangre. Estás unido a Cristo y el Espíritu de Dios fluye en ti. Como la savia, te dije recién, de la parra que fluye al pámpano. Y resulta ser que esa misma savia no solamente fluye a este pámpano, está fluyendo a ese pámpano. Resulta ser que si yo tengo un problema físico, voy al médico. Hoy la medicina moderna está basada solo en lo científico, ya no en la clínica. Entonces, ¿qué te van a decir? Una analítica. Entonces, me parece que tengo problema en las tiroides, porque estoy engordando bastante. Bueno, no sabemos si en las tiroides o en la olla, ¿no? Bueno, las
las mollejillas, ¿eh? Ojo que las tiroides de los animales son las mollejas, ¿eh? que os coméis. Así que tengo problemas de tiroides, sí, las mollejitas que te comes. Bueno, tengo problemas en las tiroides, analítica de sangre. Ah, ¿y sabe qué? También tengo un problema aquí en la pierna. Bueno, en la misma analítica. Espérate, ¿por qué no haces una analítica de la sangre de mi tiroides? Y luego hazme una analítica de la sangre que está en el dedo que me duele. Porque son diferentes miembros del cuerpo y cada uno tiene sangre. Resulta ser que no es así, es la misma sangre. Está en todos y al mismo tiempo. Por eso, como si tú y yo fuéramos tallos, esquejes. ¿Sabes lo que es un esqueje, no? Es un tallo de una planta que tú la pones en tierra para que eche raíces. Normalmente lo ponemos primero en agua, como si fuéramos rosas, que fuimos cortadas, teníamos nuestra savia, pero ahora nos ponen en un florero. Bueno, yo anoche tenía una botella transparente, pero aquí hay agua. Imagínate que este es el florero. Como si fuéramos esquejes, plantas que hemos sido colocados en un florero con la misma agua. Ahora resulta ser que el agua que está en el florero está en cada uno de los tallos y es la misma agua. Si tú lo ves desde el punto de vista de cada uno, vas a decir, en mí está el Espíritu, en ti también. Es verdad, pero lo vemos en forma separada. Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, te das cuenta que existe solo un recipiente con agua. Y es la misma agua. Y tenemos la misma agua, tenemos agua en nosotros porque estamos todos unidos a la misma agua. ¿Lo está entendiendo esto? Para el Club de los David hicieron un experimento hace un tiempo atrás de poner colorante en el agua y flores blancas, y en 24 horas las flores blancas tienen manchas del colorante. Y pusieron colorante azul, y eran flores blancas, recuerdo, y salieran todos con manchitas azules. A las 24 horas resulta ser que el colorante que está en el agua ahora también está en todas las flores. Pero el colorante sigue siendo uno. Es el mismo colorante y está todo en el mismo recipiente. No es que está separado. El asunto es que tú y yo estamos unidos juntos, todos, a Cristo, y Cristo es uno. Todos estamos unidos a Dios. Dios es es el florero. El Espíritu de Dios es esa agua. Y si tú estás en Cristo, en comunión con Cristo, tú participas del mismo Espíritu del que yo participo. No es que el Espíritu está repartido, el Espíritu es el mismo. Todos estamos sumergidos en la misma agua. ¡Gloria a Dios! Esto es algo maravilloso. Efesios 2:18 decía Pablo, porque por medio de él, los unos y los otros, mira lo que dice ahí, tenemos entrada, pero es que si esto lo decía Pablo hace tiempo y no lo entendíamos. ¿O no lo habéis leído esto antes? Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. No es que son muchas carreteras y muchas puertas para llegar al Padre, es una sola. Es un solo florero. Todos estamos en la misma agua. ¿Cómo es? ¿La misma agua o el mismo agua? ¿Cómo es el artículo? ¿El o la? Bueno, es que con el español yo todavía tengo problemas. ¿Sí? El águila, la águila, no, porque la, no. Pero luego hay otros que tú dices, madre mía, ¿sabéis que en español hay una palabra que no se puede escribir? Hay una conjunción verbal, yo después se las digo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, mira lo que dice ahora, si hay alguna comunión en el Espíritu. Si tú estás en Cristo, estás en el mismo Espíritu. Y el Espíritu de Cristo está en ti. Tú estás en Él y Él está en mí. La vida cristiana no se basa solo, yo tengo a Cristo en mi corazón, amén, pero lo correcto es que tú tienes a Cristo en tu corazón, pero tu alma está unida a Cristo en el cielo. El problema es que nos olvidamos de la segunda parte. Yo tengo al Espíritu Santo en mi vida porque estoy en el Espíritu. Y eso no es obra mía, es obra de Dios. Para que nadie se gloríe, decía Pablo. Resulta ser que si yo miro al costado, pues en este hermoso florero, somos muchas flores aquí, ¿eh? Y todos estamos unidos al mismo Dios, a la misma vida, al mismo Espíritu. Por eso, Filipenses decía,
tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre, si hay alguna comunión en el espíritu, un afecto entrañable, alguna misericordia, completando mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Si el agua del florero se calienta, yo voy a notar el calor, y ¿sabes quién también lo va a notar? Ahora, a mí me llama la atención cuando hay personas que no perciben nada. Yo digo, Dios mío, ¿no te das cuenta lo que Dios está haciendo? No, estoy enfadado, ¿no? ¿No sientes nada tú? ¿No percibes nada? Evidentemente no pertenecemos al mismo florero. Y ese no es problema de Cristo. Por eso, si cada uno tuviera el Espíritu Santo en forma separada, individual, nunca existiría esta comunión. Todos tenemos el mismo Espíritu. Y todos estamos en el mismo jarrón. Es Cristo. Y participamos de la misma vida, Cristo. Esto lo decía Pablo. En el desierto todos bebieron de la misma roca espiritual y esta roca de la misma agua y esta roca era Cristo. No se murieron de sed porque todos tenían la misma fuente. ¿No? Las dos moléculas de hidrógeno con la de oxígeno que ellos ingresaron a su cuerpo les hidrató de la misma manera todo. No estaba contaminada, era la misma agua. Hoy nosotros participamos del mismo espíritu. Y ese ni siquiera es una actitud tuya, ya Cristo lo hizo. Ahora, tú puedes vivir conforme a ello o no. Esta es la razón por la cual podemos tener comunión. Y esta comunión nos lleva mucho más allá que simplemente a la idea de tener unidad entre nosotros. Porque esta verdadera comunión en el espíritu nos va a revelar aún el dolor, la tristeza, el sufrimiento de otros. Y de pronto tú estás orando y percibes la tristeza de Juan. ¿Cómo puede ser que yo perciba esa tristeza? ¿Cómo puede ser que yo perciba el dolor de otro? Hace poco yo estaba aquí orando y vino Valeria y me abrazó y me dijo, mientras estaba orando, yo sentí algo muy fuerte en mi corazón, una profunda soledad. Y Dios me habló que esa era tu soledad, era un sentimiento que tú estabas llevando en tu corazón. Y yo estaba así ese día. Y me sentía muy cargado, muy triste, muy solo. ¿Cómo es posible que ella perciba esto? Con Valeria también me pasó otra cosa. Bueno, Valeria es muy sensible, ya lo veis. Así que cuídala, Ale, ¿vale? Porque ella es muy sensible. Un día me dijo, me desperté y me sentía triste. Y Dios me mostró que era tu tristeza. Así que yo tengo que cuidarme con Valeria porque todo lo percibe. ¿Cómo es posible que Valeria perciba estas cosas? Porque estamos en el mismo jarrón. Porque el mismo espíritu que pasa por ella, pasa por mí. ¿Cómo es posible que mi piel se pone seca? Mi pelo se resquebraja. Mis uñas se parten. Cuando el hígado está enfermo. Un síntoma antiguo, antes de las analíticas, la gente ya sabía, algo no está funcionando en el hígado. Cuando tienes la piel reseca, escamosa, el pelo seco y se te rompen las uñas. Mira el hígado. Y le pegaban siempre. Resulta ser que la misma sangre que pasa por el hígado es la que alimenta que es el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Porque es el mismo espíritu. Es la misma vida. Por eso necesitamos tener comunión con el espíritu. Comunión con Dios. No solo unidad. No es que yo voy a la iglesia porque me hace bien. Obvio. Porque hay un ambiente de paz, tal. Pero cuando salga te va a durar 2 días, se te va a acabar el combustible y tienes que volver. Claro que te vas a sentir bien. Ahora el asunto está cuando no tienes, por lo que fuere, comunión con nadie, cuando no puedes estar con nadie, estás en un ambiente horrible, opresivo. Es que yo pierdo la paz. ¿Y por qué esa paz no venía de Dios? Es lo que yo te decía el otro día, la paciencia no se pierde, la paciencia es una cualidad. ¿Se tiene o no se tiene? Se tiene poco, mucho o abundante. Pero no es que se pierda. Yo no pierdo la paciencia, hay cosas que superan mi paciencia. O que los que están superando mi paciencia ya son extremadamente insoportables. O mi paciencia no es tan desarrollada como yo pensaba que era. Por lo tanto, ese fruto del Espíritu es escaso en mí. Y si ese fruto, como un racimo de uva, está verde, ojo, porque el resto del racimo puede que también lo esté. Por eso, la verdadera comunión está en esto. El Espíritu nos revela el dolor, la tristeza, las cargas de otros. Así nuestra oración es más efectiva y conforme a la voluntad de Dios. Nosotros oramos mucho en el alma, no en el Espíritu. Lo que percibimos. Voy a orar por ti porque
Sé que estás mal. Miren, un día en una iglesia, yo estaba arrodillado y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo creo que todo el mundo se da cuenta que estaba llorando. Todo el mundo estaba ahí de rodillas. Y yo lloraba. Y lloraba de emoción porque sentía una liberación adentro. Y bueno, yo soy muy emotivo. Entonces mis emociones salían por el lado de las lágrimas. Y entonces yo lloraba, pero de alegría. Se acercó. Y yo estaba en una comunión con Dios tan maravillosa. Se acercó alguien y me puso la mano en el hombro. Ya de entrada, blum, me bajó 3 metros del cielo para abajo ya, porque ya yo estaba ahí. Blum, ya, aquí hay alguien, ¿no? Y empezó esta mujer a orar: Señor, quítale la tristeza, reprendo tu espíritu de angustia en él. Se acabó mi comunión. Así que bueno, cuando vaya a casa, me vaya de esta iglesia, me voy a casa, voy a orar en comunión, porque aquí no disciernen. Estaban orando en el alma. Lo que ellos ven, piensan que es de Dios. Lo que suponen, piensan que es de Dios. Lo que deducen, piensan que es de Dios. Eso se llama árbol de la ciencia. Tú estás mal, hermano, ¿eh? Porque veo esto: árbol de la ciencia, del bien y del mal. Yo ya sé lo que es el bien y el mal, lo tengo aquí. No tienes ni idea de eso, porque Adán no tiene ni idea de estas cosas. Todo es carne. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el reino del pensamiento, sin el Espíritu de Dios y sin la vida de Dios. El árbol de la ciencia, obviamente que está el árbol, no, obviamente, no van a decir que lo estoy quitando. Génesis 1 habla de ese árbol, pero hoy para mí el árbol de la ciencia del bien y del mal en mi vida cotidiana es el reino del pensamiento sin la dirección del Espíritu Santo. Es el reino de la carne, aunque se vista de cristiano, evangélico, de Asamblea de Dios y que se congrega en Centro Familiar Cristiano. Es carne. Muchas veces sufrimos porque hemos generado expectativas. Esto tiene que ver con el alma. Y esto motiva nuestras oraciones. Generamos expectativas sobre el futuro en base solo a un deseo. Hemos hecho una construcción del futuro en base a un deseo. ¿Y sabes qué? Eso suele ser una fantasía. Y nosotros oramos, reprendemos, clamamos a Dios, esperando que Dios nos dé eso. Y un deseo es un deseo, no es una realidad. Puede que nunca exista. Y eso es una fantasía. El otro día estábamos rediseñando la casa y otra vez me sale la arquitectura de adentro. Y cuando yo me convertí, seguía en este mundo y de los dibujos, de estas cosas. Yo oraba: Señor, quiero ser un buen técnico, un buen arquitecto, un buen técnico industrial, quiero ser. Yo lo que no sabía es que Dios me tenía preparado otra vida tan diferente. Ser pastor, ser misionero. Nosotros a veces oramos convencidos que lo que tenemos por delante es lo de Dios, porque necesitamos la vida que viene del Espíritu. Por eso, cuidado, porque es un deseo y no es seguro, porque cuando eso no se alcanza, se nos va a morir algo. Obviamente que vas a estar en duelo, porque toda muerte produce un duelo. Y hay tristeza, y yo lo respeto, y hay lágrimas, y va a tener que llorar, pero si no hubiera edificado tu futuro en base a un deseo solamente, tal vez no estarías llorando. Porque se nos muere algo como si fuera una realidad, pero solo fue una expectativa, un deseo, una fantasía que habíamos atesorado y habíamos amado, pero era una fantasía. Por eso necesitamos dejar de mirar en la oración solo para afuera, ¿no? El Señor me ha mostrado que aquí hay una embarazada. Y claro, delante mío hay una que está con la barriga así, ¿no? Aleluya. A la embarazada, no sé dónde está, le digo: tu niño va a nacer bien. Luego se acerca esta mujer y me dice: pastor, ¿puedo orar por mí? Tengo parásitos, se me infla mucho la barriga. Deducción de tu vida, de mi vida y la vida de otros. Necesitamos una buena vida en el Espíritu. El problema está cuando, además del árbol de la vida, nos encaramamos en el bien y en el mal. Si a la deducción, a la suposición, a la mente, a la carne, además le agregas el bien y el mal, avísame para salir corriendo. Ese está en pecado. ¿Por qué? Porque tú lo dices. Porque no se viste como tú. Porque no camina como tú. Porque no hace lo que tú haces. Ten mucho cuidado. Porque a Jesús lo condenaron de la misma manera. Bueno, no me voy a seguir metiendo en esto porque algunos se me va a ofender. Pero
necesitamos ahondarlo, ¿sabes, no? Dejar de mirar para afuera. David decía, en tierra seca y árida, donde no hay agua, mi alma tiene sed de ti. Si afuera, alrededor tuyo, tu familia, tu economía, tu salud, todo es tierra árida, seca, no te alimenta el alma, todo te produce dolor, deja de mirar para afuera. Y comencemos a cerrar todas las ventanas y las puertas y empecemos a mirar para adentro. Yo ayer le decía a los hermanos en Illora, no me convence eso. Amén, amén, amén. Pastor, óreme para cambiar mi vida. ¿Sabes lo que va a producir? Cuando alguien te ore así, lo que va a producir es convicción de pecado. Pero a partir de ese momento tú tienes que empezar a mirar para adentro dónde está ese pecado. Y si tú no eres humilde, sincero, sencillo, claro, y no tienes la valentía de mirarte hacia adentro, o yo no tengo la valentía de mirarme hacia adentro, porque me voy a encontrar con esos Danieles siniestros de los que te hablaba hace 2 semanas atrás, que tienen que morir, porque la Biblia dice que hay que crucificar la carne. El Daniel manipulador, el Daniel amargado, el Daniel... Entonces, cuando yo me miro hacia adentro, empiezo a luchar con todo eso y no tiene que haber una batalla. Porque la Biblia dice bien claro, la lucha entre la carne y el espíritu se produce, decía Pablo, para que no hagáis lo que querráis. Si toda la vida estás luchando entre lo espiritual y lo carnal, nunca vas a poder hacer aquello que es la voluntad de Dios. Uno tiene que ser desechado y decir, no, en el nombre de Jesús yo quiero que prevalezca mi vida espiritual. Entonces sí voy a poder pensar, analizar, deducir, controlado por el Espíritu Santo. ¿Entienden esto? Es muy diferente. Dime lo que tengo que hacer, Señor. Guíame tú. Pero para eso hay que ahondar. Jesús habló de un tesoro en el reino de los cielos, que era el mismo. Jesús dijo, un hombre encontró un tesoro, un campo, dice, donde había un tesoro. Fue, vendió todo lo que tenía, cavó y lo encontró. Pero hubo que cavar. Ese tesoro no se ve a simple vista. Ese tesoro no está en el exterior. Ese tesoro está en lo más profundo. Hay que cavar a veces. Cuando Jesús habló del hombre sabio que construye su vida sobre la palabra que dice, no la construyó sobre la arena, sino que ahondó hasta que encontró la roca. Literalmente dice en la Reina Valera, ahondó. Yo suelo sentarme en el techo de mi casa a meditar. Bueno, son rayos que uno tiene. Los vecinos me miran otra vez ahí. Tengo un vecino que me dice, ¿qué haces ahí, Dani? Subo ahí arriba, se ve todo Granada, se ve la sierra, se ve todo. Bueno, en mis ventanas también, pero ahí estoy ahí al aire libre, como si estuviera en la montaña. Cuando no me puedo ir a la montaña, me subo a mi casa, ¿no? Bueno. Saben que a veces hasta me duermo allá arriba. Lili me dice, pero Dios mío, ¿cómo te vas a dormir? Te puedes empezar a rodar, lo que me ha tratado de gordo, porque te das cuenta que puedes, si te duermes, empiezas a rodar para abajo. ¿Cómo rodar? Con estos hombros, estos músculos. No, con la ruedita que tienes aquí en la cintura, no te va para abajo. Me siento allí y pienso y oro y pienso y le pido a Dios que me hable de mí. No quiero hablarle yo de mí, porque esa charla es muy parcial. Quiero que Él me hable de mí. Y a veces Dios me habla de un Daniel que es muy feo, que hace sufrir a la gente que está a su alrededor. Y entonces, y yo quiero adorar y quiero estar con Dios en esa comunión profunda en el Espíritu. Es volver al agua del florero. Porque me doy cuenta que arriba la florcita se me está marchitando. Y necesito volver al agua y decir, Señor, tal vez haya que cortar un poco el tallo porque se está pudriendo. Cortémoslo. Y aunque quede más cortito que antes, pero que la flor vuelva a florecer. Es cavar, es encontrar la roca, es encontrar el verdadero tesoro. No está allá afuera, ni siquiera está en la solución de tus problemas, ni siquiera en que tus hijos les vaya bien, ni en esa pareja que se fue mañana abra la puerta diciendo perdóname, toda la culpa fue mía. Ahí ni siquiera allí está la vida. La verdadera vida está en la comunión profunda con la vida que es Cristo. Si hemos aceptado a Cristo, ya tenemos esta comunión en el Espíritu. Pero es posible que sigamos viviendo conforme a la carne, no a esa comunión. En Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu lo sabes, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Pero el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también, que nuestra conducta esté basada en la vida del Espíritu. Pero es en esa comunión interna con el Espíritu Santo donde conocemos realmente a Cristo. Nos unimos a Él en comunión, en la misma vida.
La misma sangre que va por mis tiroides, ahora mismo, dentro de unos minutos, va a pasar por otra parte del cuerpo. Inundará los huesos. El sistema nervioso está uniendo todos los miembros de mi cuerpo, hasta las porciones más chiquititas de mi cuerpo, con mi cerebro. Y si se lastima una parte del cuerpo, es probable que otra parte del cuerpo se cohíba. Cuando yo me rompí el menisco, era tan grande el dolor que a veces la gente no entiende lo que significa una rotura de rodillas. Es tan grande el dolor que yo recuerdo que intentaba conducir y no podía porque cuando yo quería estirar la pierna, los músculos no me respondían. Tenía la pierna como encogida en el punto donde no me dolía. Era una reacción del cerebro para que mi cuerpo no hiciera aquello que me causaba dolor. Pero todos los músculos, desde mis glúteos hacia abajo, estaban como encogidos para que yo no moviera la pierna en el punto del dolor. Tenía que mentalizarme y hacer un esfuerzo para estirar la pierna y me pinchaba. Pero resulta que lo natural, ¿cómo es posible? Porque hay un sistema que controla el cuerpo, ese sistema nervioso. Y que tiene que ver con una parte del cerebro, la médula, el sistema nervioso central. Entonces nosotros estamos controlados por ello. Pero resulta ser que la misma vida que está en uno está en el otro y está en el otro y está en el otro. Nos unimos con Cristo, nos unimos a la vida del Espíritu y entonces empieza a cambiar tu oración. Porque ya no estás orando ni siquiera por lo que tú estás viendo, sino por lo que el Espíritu ve. Pablo decía en Romanos 8, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para que oremos conforme al propósito de Dios, aún con gemidos indecibles. Por eso es allí donde entendemos que la oración de clamor no es algo solo humano, sino que es el amor de Cristo en nosotros. La oración de clamor no es algo humano. Yo no puedo clamar por Raúl humanamente tal vez, porque probablemente ni lo conozco. Bueno, él sí lo conozco, pero no sé lo que él está viviendo. Lo mismo él recibió una noticia, está triste. Y resulta que yo pienso en él y me siento triste. Es más, esto es algo tan maravilloso de la misericordia de Dios, que da la impresión como que a través del mismo Espíritu Santo Dios comparte la tristeza del otro que no puede llevar con aquellos que puedan estar a su lado. Y de pronto tú empiezas a sentir, esta es la base de la oración intercesora. La oración intercesora no es una carga, no es un agobio. Es simplemente algo natural donde el Espíritu Santo te guía a clamar en unidad con otro. Es que voy a interceder. Mira, si lo vas a hacer en la carne, no lo hagas. A todo el mundo le encanta profetizar. Es que el Señor me mostró, no saben que los profetas en el Antiguo Testamento si fallaban había que apedrearlos. Entonces, pero muchas veces el Espíritu Santo te va a mostrar lo que hay en el corazón del otro. Su tristeza, su dolor. Qué alivio es cuando alguien te llama y te dice, sabes, estaba orando por ti, sentí algo muy fuerte por ti, sentí este dolor, quiero que sepas que estoy orando por ti. Tú dices, gloria a Dios, no estoy solo. Es que no estás solo. Somos un cuerpo en Cristo. Tenemos que interceder, iglesia, clamar por otros. Va a llegar el punto en el cual vas a escuchar el dolor y el clamor de la gente que no conoce a Cristo, porque Dios sí lo oye. El problema es que ellos no oyen a Dios. Pero Dios oye su clamor, oye sus quejas, oye sus tristezas. El problema es que ellos no oyen a Dios. ¿Cómo van a orar si no oyen a Dios? Por eso hace falta alguien que se ponga en la brecha. Wow. Lo mejor y la mayor cosa que podemos hacer por Dios, mira, perdóname, no quiero que me interpreten mal, ni siquiera es servirle. La mejor y mayor cosa que puedas hacer por Dios ni siquiera es cantarle alabanzas, porque eso puede nacer de un corazón que está en otro lado. Es más, Dios puede hacerlo todo. Yo estaba en un autobús y Dios me habló y me dijo, deja todo. No había nadie al lado mío. Dios me habló. Ahí tomé la decisión de dejar todo, carrera, todo, y bautizarme al otro día. Y me bauticé. El pastor se quedó con los ojos a cuadro. Nadie estaba ahí conmigo. O sea que Dios no te necesita en estas cosas. Sin embargo, te quiere usar.
Él ha tomado la decisión de hacer su obra a través de canales humanos, por donde va a fluir la vida. Esa fue la idea. Para eso lo creó Adán, como segundo en la creación, para que a través de él toda la creación recibiera la vida del Padre. Pero Adán quiso ser Dios. Y estamos llenos de Adanes. Yo voy fluctuando a veces. La mejor y mayor manera que podemos hacer con Dios es orar. Es orar. Él puede hacerlo todo, pero ha decidido hacerlo por medio nuestro. Pero ¿sabes qué? Mira, Él nos ha dado vida. Él nos ha dado hijos que queremos encaminarlos bien. Él nos ha dado hijos que queremos encaminarlos bien. Queremos cuidarlos. Él nos ha dado nietos, como nos pasa ahora a Lili y a mí, que los amamos tanto, tanto, tanto. Y los disfrutamos tanto los nietos. Él nos ha dado la posibilidad, como está pasando a mí hoy, a ti en un montón de lugares o en las calles, de transmitir su palabra, de hablarle a otro. ¿Tú te das cuenta de lo que esto significa? Que alguien diga algún día, Dios me, ¿sabes? Hace tantos años Dios me habló y recuerdo que el timbre de voz, ¿sabes qué? Era el timbre de voz de María del Mar, porque Dios me habló a través de ella. Wow. Yo con eso ya siento que mi vida ha tenido una razón de ser. Solo hecho que alguien diga, yo recuerdo la voz de Dios con tu timbre de voz. Saben que muchos de vosotros lo vais a vivir a esto, ¿eh? Vuestros hijos algún día dirán, ¿sabes? Mamá, cuando tú me dijiste aquello, Dios me habló. Mira, todavía se me ponen los pelos de punta. Papá, cuando tú me dijiste aquello, Dios me habló. Dios nos ha dado esto. Dios nos ha dado la posibilidad de transmitir vida a gente en la calle, en el supermercado. Su palabra. Nos ha dado la posibilidad de amar a otros como Él ama. Yo no puedo amar así. Así que es necesario que Daniel muera y que sea Cristo en mí. Por eso lo mejor que podemos hacer es la oración, y con ello la oración de comunión profunda, para ser guiados en su voluntad, para hacer las cosas con su espíritu, por lo tanto con su amor, con su poder, con su gozo, con su palabra, con todo Él, no con la cabeza. La oración nunca se muestra en la Biblia como una carga o una obligación pesada, sino como la situación en la que encontramos alivio, calma al alma cargada, al alma triste. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora el autor de Hebreos podría haber dicho oremos, y sin embargo escribe acerquémonos, que es lo mismo. Acerquémonos, dirige tu alma, tu corazón, tu mente, tu razón, todo a la comunión profunda con el Espíritu Santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, sin culpabilidades, para alcanzar misericordia, hallar gracias para el oportuno socorro. Esto está hablando de un alma que necesita socorro, que necesita gracia, que necesita ayuda, que está cargada, que está cansada. Si la oración fuera una carga, como se ha enseñado muchas veces y se transmite muchas veces, entonces este versículo está de más. Para mí la oración no puede ser una carga. Cuando yo leo libros de algunos intercesores, que viene el avivamiento, y para el avivamiento, que tú dices, madre mía, quita, ¿no? Porque esto, qué agobio, ¿no? Me dura una semana y después yo no puedo vivir así. Porque es una carga, es un agobio, es una culpabilidad constante, es algo. Sin embargo, la Biblia me muestra que la oración profunda con el Espíritu es un alivio para mi alma. Lamentablemente, aún en muchos de estos conceptos de ese sacrificio de oración, hay mucha carne. Es el esfuerzo humano por mover a un Dios lejano, cuando todo fue al revés. Es un Dios que se movió para hacerse cercano. Me llevó a mí en mi debilidad, en mi imposibilidad me unió a Él. Y esto es obra de Dios, dice la Biblia, y no nuestra, para que nadie se gloríe. Y hoy yo estoy unido a Él. Estoy en el florero junto como tú. Y si esa flor tiene mucha agua en su tallo, ¿por qué yo no la voy a tener entonces? Tal vez la diferencia está que tiene un tallo más gordo, ¿no? Así que hay que engordar, hermanos. Bueno, Pablo lo dijo, sois demasiado estrechos, dijo Pablo a los Corintios. Ensanchaos como yo. Obviamente, no estaba hablando del cuerpo, pero ensanchen el alma, dijo Pablo.
para que la vida de Dios fluya en abundancia, no sean puertecitas estrechas. Por eso el problema es que en la oración inclinamos el alma hacia el pensamiento y no hacia el espíritu. Pedimos soluciones externas con la esperanza de calmar hacia el alma. No está mal pedir soluciones a los asuntos externos. Claro que sí, claro que hay que clamar. Y es cierto que muchas veces esas soluciones calmarán el alma. Pero necesitamos orar con la paz de saber que Dios nos ama. Y que nos dará las cosas buenas, como decía en Mateo 7. Cuanto más mi Padre Celestial dará buenas dádivas a vosotros. Aunque esto, como te dije al principio, signifique un no o un silencio. El problema es que nosotros nos movemos tanto en el alma. Denme 2 segundos más. ¿Sabes las veces que vi? Es más, este es Daniel a veces. Mira, voy a orar por mi hija para que tome una buena decisión. Hacemos una oración. Señor, tócale el corazón para que tome una buena decisión. ¿De ahí vamos bien? Entonces luego saco el móvil y le mando un WhatsApp. ¿A quién está escribiendo? No, a mi hija para decirle lo que tiene que hacer. Mamás, papás, ¿a qué lo hacéis? Voy a orar, pero tengo que hablar con ella. ¿Sí has orado? ¿Por qué tienes que hablar tú? Bueno, pero habla que hablar. A veces sí, a veces no. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque en realidad no estamos pidiendo que Dios lo haga. Estamos orando como para satisfacer la conciencia, pero nosotros queremos que haga lo que nosotros queremos. Un amén, hermano, y me atrevo a terminar ya. Voy a orar para que mi hija, mi hijo haga la voluntad de Dios y al mismo tiempo le llamo por teléfono para decirle cuál es la voluntad de Dios para ella. Si Dios te habló, hazlo, pero si Dios no te habló, confía en Dios. ¿Cómo nos cuesta, no? Bueno, vamos terminando. Por eso, esto es orar en su nombre. Denme 2 minutos más. Mientras pasan los chicos, porfa, para la música. Job 33:21, hablaba Eliú. Y por eso dije que pasen, porque hasta que llegue Omar, pobre. Miren, es una bendición que Omar hoy va a estar a mañana a la tarde porque falta el otro guitarrista. Está con la pierna que no puede caminar y él viene. Gracias, Omar. Job 33, está el discurso de Eliú, hablándole a Job, y dice Eliú, inspirado por Dios, hablando de la persona que reciba la palabra de Dios, dice, su carne desfallece cuando está mal, ¿no? De manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían, ahora aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Mira lo que dice ahora, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, mira lo que dice ahora, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. En el Antiguo Testamento se clamaba por un mediador, alguien que estuviera entre la miseria humana y Dios. Dios mío, si viniera un mediador. Ezequiel 22:29 dice, con el pueblo de la tierra oprimía, pero el 30 dice, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruya, y no lo hallé. Estos versículos yo los escuché muchas veces en mi vida cristiana en predicaciones de oración, siempre trayéndome culpabilidad, diciéndome, es que porque no te has puesto en la brecha se van a perder. Mira lo que decía el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Saben por qué en el Antiguo Testamento Dios no hallaba un verdadero mediador? Se oraba en el templo, se oraba en todos lados, porque ese único y verdadero mediador era Él mismo, poniéndose como hombre a favor de los hombres, entre Dios y los hombres. Solo Jesús podía ponerse en la brecha, ser el mediador, el sustituto en el juicio, mediador entre las miserias, enfermedades, tristezas, pecados humanos. ¿Esto qué significa, pastor? ¿Que nosotros no podemos ser mediadores? Sí, pero en Cristo. En Cristo.
Eso es lo que significa todo lo que pidan en mi nombre. Es Él. Y yo en Él, con su corazón, su espíritu en mí, entendiendo su voluntad, en un clamor que no nace de mi deducción, sino de la obra del Espíritu en mí. Eso es orar en su nombre. Es el estar en Él. Hebreos 8 dice: pero ahora tanto mejor ministerio, o sea, era el ministerio de los sacerdotes, que era el servicio sacerdotal de intercesión en el templo por los seres humanos. Cuánto mayor ministerio es el suyo, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cuando sigues leyendo Hebreos capítulo 8, te das cuenta que esas mejores promesas, ese mejor pacto, ¿saben cuál era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque el versículo 8, que inundaría el alma humana transformándola, dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que o sea, es el mismo texto, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Jehová, un nuevo pacto. El versículo 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 12, capítulo 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Versículo 22 dice: porque os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto. Nos hemos acercado a Jesús y a su sangre rociada quedaba la mejor que la de Abel. Levanten las manos paralizadas, levántense, decía el autor de Hebreos, porque nosotros estamos en Él y Él es el mediador. Nosotros somos parte hoy del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Ese mediador fue Jesús, obviamente, pero hoy Cristo se manifiesta en este mundo a través de su cuerpo completo, cabeza y cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por eso nosotros tenemos el mismo espíritu que está en Él y que está en todos. Ese espíritu fluye en nosotros, cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver. Entonces nuestro clamor delante del trono del Padre es el clamor del cuerpo. Por eso Jesús dijo: pónganse de acuerdo, oren juntos. Iglesia, la reunión de las estacas tendría que ser la más numerosa. A mí me duele y hasta me avergüenza. Somos una iglesia numerosa en muchos lugares, pero en la estaca somos contados con los dedos los que venimos a orar. Y no quiero que te sientas culpable por esto, pero Jesús nos enseñó una cosa: cuando dos se ponen de acuerdo en clamor, es el cuerpo de Cristo. Es el hígado y la piel, es las tiroides y la rodilla, porque la misma sangre está en todo, el mismo sistema nervioso. Es el pámpano en la vid. Y entonces, cuando la iglesia clama, cuando tú clamas en el nombre de Jesús, es Cristo mismo quien lo está haciendo. No es una cuestión de fórmulas mágicas. Entonces, dijo Jesús, pidan y pidan lo que quieran. ¿Saben lo que decía Agustín de Hipona? Hablando del amor de Dios, cuando la Biblia dice: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Él decía: ama y haz lo que quieras, no hay más ley. ¿Qué es ser un buen cristiano? Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Sí? Haz lo que quieras, no hay más ley. Ser un buen cristiano entonces amar a Dios y hacer lo que quieras, exactamente, porque si lo amas de corazón, nunca harás algo que a Él lo ofenda. Nunca harás algo que dañe su cuerpo. Y yo te diría exactamente lo mismo. Busquemos a Dios en la comunión profunda del Espíritu y oremos clamando por lo que querramos, porque lo que quieras será un deseo también puesto por el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y en esto nos ayuda a la iglesia a equilibrarnos, que a veces nosotros pensamos que viene el Espíritu Santo y es nuestra carne. Por eso necesitamos esta comunión. Nos hemos acercado ya a Él. Nosotros hoy en comunión con Cristo en el Espíritu podemos clamar como mediadores. Cristo es el mediador, pero yo soy parte del cuerpo de Cristo ahora. Pablo decía: aún sufro lo que queda de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Pedro decía: porque vosotros sois participantes de la naturaleza divina. Nosotros estamos en Él, su Espíritu está en nosotros. Es el mismo florero para todos. Por eso en todos está la misma agua.
No es que se repartió un poco de agua para cada uno y ahí vamos. No, todos estamos en el mismo florero. Todos bebemos de la misma agua. Todos sentimos el mismo dolor, la misma alegría. Lloramos con los que lloran y nos reímos con los que ríen. Es el mismo espíritu. Por eso podemos interceder, podemos clamar. Por eso podemos percibir el dolor de Dios por la gente que clama, pero no lo escuchan a Él. Mi hijo me ha bloqueado en el móvil. Yo noto que está siempre escribiéndome, pero no sabe desbloquear su móvil. Es como si te desesperaras, porque tu madre anciana está sola en su casa y te está escribiendo y te dice: hijo, por favor ven, tú estás de viaje y tú le quieres escribir que vas a mandar a un amigo, pero ella no sabe usar el móvil y sin querer lo bloqueó. Y ves que no le llegan los mensajes porque ella no sabe leerlos. Y tú dirías: Dios mío, ¿habrá alguien cerca que acuda y vaya a decirle? Cuando nosotros oramos en el Espíritu, entonces sabemos cómo es la verdadera intercesión, porque empezamos a percibir el clamor de Dios por la gente. Y es el amor de Dios quien nos constriñe, decía Pablo, el que nos motiva, el que nos empuja. Vas a entender el corazón de un hijo, de una hija. Ya no es una hija adolescente. Es que no entiende. Obvio, porque el cerebro termina de madurar a los 21 o 23 años. ¿Por qué le estás pidiendo que piense como tú si su cerebro todavía está creciendo? Y precisamente tiene que ver con la empatía y las responsabilidades. Pero queremos que un niño de 12 años, como era antiguo, tenga la responsabilidad de un hombre de 50. Cuando tenga 50 años probablemente sea más responsable que tú. Papis, no se enfaden conmigo. Si quieren pueden decir amén o no, pero son errores que yo cometí. Por eso vamos a orar, podemos clamar en su nombre, clamar en Él. En lo natural, en lo individual, somos solo materia que pasará, pero en lo espiritual estamos unidos a Cristo, en comunión con Cristo, somos su cuerpo y por eso podemos ser mediadores con la autoridad de Cristo y orar en el nombre de Jesús. Por esto no hay que subir al cielo, decía Pablo, y así lo dijo Moisés, sino tener una comunión profunda con el Espíritu. Vamos a orar dentro de unos segundos ahora. Vamos a adorar a Dios con 2 canciones. Vamos a tomarnos un tiempo para orar, amén. ¿Saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a buscar el tesoro. Amén. Vamos a ahondar. Vamos a buscar la roca. Está en lo más profundo de tu ser, en ese lugar donde se ha fusionado el Espíritu. Miren, solo una cosa decirle: si quieren ir a la calle de atrás, ¿qué van a hacer para ir a la calle de atrás? Salir por aquí, salir a calle a la mar, caminar hasta la esquina, caminar así, volver por esa calle, un montón de metros. ¿Sabéis? Que si subís por esa escalera, abrís esa puerta que está cerrada, hay otra puerta más, hay una habitación ahí. Aquí, a menos de 10 metros está la calle de atrás. Así es el alma humana, así es el ser humano. Toda la vida viviendo de la razón y del intelecto, dando vueltas y vueltas y vueltas, cuando el camino más cerca es invertir el alma y volver a lo más profundo, a la comunión con Dios. Allí nace la verdadera oración. Vivimos amargados, enfadados, porque vivimos en el alma. Hemos edificado la vida en base a caprichos, deseos que no son la voluntad de Dios. Dios no te va a dar un escorpión, dijo Jesús. Dios no te va a dar una serpiente. Quisiera verlo volver a mis brazos. No, porque Dios no va a permitir que la serpiente vuelva a tu brazo. Te va a dar un hombre o una mujer maravillosa. Maravilloso. Te va a dar otra cosa. Te va a dar un hijo nuevo. Es que yo no quiero verlo sufrir. Dios lo está transformando. Dios lo está matando, por eso sufre, porque no quiere morir. Pero en cuanto muera y nazca de nuevo, será el hijo con el que soñaste. Así que déjalo. Ora que Dios le guarde la fe. Si llora, que llore. Por eso, no intentemos salir por el frente. Amén. Busquemos ahora. Nos ponemos de pie. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Y te ruego que ahora, mientras empecemos a cantar, chicas, por favor, adorarte, Señor. Te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo comience a fluir en este lugar. Señor amado, que tu Espíritu Santo fluya desde lo más profundo de nuestro ser. Vislumbramos esta ilustración como si fuera un florero con una sola agua. Allí estamos todos, Señor. Todos estamos unidos a ti, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo en ese trono de la gracia.
Hoy queremos aprender a acercarnos con confianza. Tú dijiste un día: todos los cargados y cansados vengan a mí, que os haré descansar. La oración no puede ser un agobio y un cansancio. La oración es un alivio de nuestras almas. Hoy muchas almas cargadas, cansadas y buscando alivio, Señor, en esta mañana vienen a tu presencia, a lo más profundo del ser. Queremos buscar ese tesoro que eres tú. Eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Eres tú en nosotros el verdadero tesoro. Iglesia, no pienses ahora, por favor, no ores para la solución de tus problemas en este momento. Ya oraremos dentro de unos segundos. Ahora ora diciendo: Señor, quiero tener comunión contigo. No tengas una mayor expectativa de ti, diciendo: es que yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy no sé qué. Ahora olvídate de todo eso está en la mente. Busca lo más profundo del Espíritu, donde tenemos la revelación de que somos hijos, hijas de Dios. En lo más profundo del alma. Si has pecado, deja de argumentarte con ellos. Es tan sencillo. Solo dile: Señor, perdóname. Tú me has lavado con tu sangre, porque dice la Biblia aquí, te estás acercando a una sangre que habla mejor, limpia más que la sangre de Abel. Es la sangre del Cordero. Él te ha limpiado, Él te ha lavado, y el Espíritu Santo está en tu vida. Vamos a adorarle, y después de adorarle, entonces sí vamos a orar, vamos a reprender, vamos a orar por nuestras necesidades. Aleluya, vamos a adorarle con esta canción. Adórale, iglesia, adórale. Oh corazón, encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Puedes alzar tus brazos y pensar solo en Él, no en los problemas ahora. Recuérdale los días de la diestra del Altísimo. Desde que eras niño, niña. Por eso oramos en lenguas, porque a veces en nuestra mente alcanza a saber la verdadera intención del Espíritu. Si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, quieres ahora adorar en lengua, hazlo. Y que quieras cantar, cante. Pero no pongamos los ojos en los problemas ahora, solo en la comunión profunda con Él. Pues soy tu amado, y esto lo debemos practicar cada vez que oremos. En mi Salvador decido creer. No esperes que alguien venga a orar por ti. Comienza a cavar en tu alma. Busca la presencia del Espíritu en tu ser. La promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel hasta el final. Fiel hasta el final, tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey. Adórale, iglesia, adórale. No pienses en otra cosa ahora. No llenes tu cabeza con pensamientos. Busca lo más profundo del Espíritu. Y en esa profundidad del Espíritu entonces vamos a interceder y vamos a orar en su nombre. Y si lo Piensa en lo que estás diciendo. No vas a morir, porque tu vida no depende de lo que está a tu alrededor, ni siquiera de tu familia. Tu vida depende de Cristo. Él usa tu familia para darte vida, pero Él lo puede hacer de tantas maneras. Yo sé que tengo todo lo que
decirle: guíame, Espíritu Santo. Enséñame, Padre, que en el nombre de Jesús tu Espíritu me guíe, tu Espíritu me enseñe, tu Espíritu me muestre mi carácter, tu Espíritu muestre mi vida. No quiero tener una imagen mía de mí mismo. Quiero que seas tú quien me revele mis pecados, mis actitudes, mis caracteres. Nuestro tesoro. Oh Dios, quiero andar en ti. Dile: necesito profundizar en ti. Oh Dios, perdóname. Me he distraído, me he dejado llevar por las circunstancias, pero quiero ahora conocerte, quiero profundizar en ti. Espíritu de Dios, atráenos, atráenos. Despierta, despierta en cada vida, en cada corazón. Derrama espíritu de gracia, espíritu de oración. Oh Dios, que nos atraiga a ese trono de gracia, a ese trono de gracia donde tenemos revelación, donde tenemos la vida, donde te recibimos el sustento necesario para cada día. Oh Dios, ya estamos cansados de movernos en lo natural. Estamos cansados de interpretar, de deducir, de suponer, de movernos de acuerdo a lo que vemos. Queremos, Señor, recibir iluminación, ser iluminados para movernos con la gracia, la sabiduría, la profundidad que tu Espíritu Santo solamente da. Oh Dios, en esta hora, oh Dios, llévanos a una nueva relación contigo, una relación corazón a corazón, profunda, sólida, que nos despierte en la oración, que nos atraiga a ti, oh Dios. Oh Dios, derrama de tu gracia. Oh Señor, haz de esta una iglesia, un cuerpo aquí en Granada, que late por tu corazón, que late por tu sentir, que se mueve por la gracia de tu Espíritu, no por lo que los ojos ven, sino por lo que tú estás viendo. Oh Dios, movilízanos, Señor, movilízanos, Señor, inclina nuestro corazón a ti. Señor, tú has dado dones, tú has dado ministerios a tu pueblo, a cada miembro una función, una tarea. Oh Dios amado, y tú quieres que nos movamos conforme a la gracia que nos ha sido dada por tu Espíritu. Oh Dios, despierta, despierta cada vida, despierta cada corazón. Oh Dios, aquí en esta hora te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Señor, tú eres bueno, Rey. Aleluya. Siempre así. Oh Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias porque nos saliste al encuentro, Señor. Gracias porque nos tendiste la mano. Oh Dios, gracias, gracias por tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Queremos conocerte, queremos profundizar en ti, gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Oh Dios, te alabamos, te bendecimos. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor. Gracias, gracias por todo lo que has hecho, oh Rey. Oh Dios, oh quita toda venda, quita toda red. Oh Dios, que todos en esta mañana puedan verte en toda tu hermosura, Señor. Podamos verte en toda tu belleza, en ese amor incondicional que tienes por cada uno
de nosotros. Comienza a valorar esa puerta que la tenías como la puerta escondida, Aleluya, aleluya. como el último recurso. Era para orar para que Dios te solucionara las cosas. Ahora comienza a mirarla como el lugar por donde viene la vida. No busques el camino tortuoso, lejano del pensamiento, la deducción, el enfado, la discusión, el juicio, lo que está bien o mal. Vamos a la vida del Espíritu, iglesia, la oración en el Espíritu. Hoy me rindo a ti todo lo que soy, mi vida te la doy. Nos ponemos en tus manos, Señor. Oh Dios, gracias, gracias, Señor. Oh Dios, Es tu Padre bueno. Él no te va a dar una serpiente. Siempre has sido un Padre bueno. Él acudió siempre. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré cuán bueno es mi Dios. Después de esta canción vamos a tomar unos minutos para orar. Siempre has sido. Y ahora sí vamos a clamar a Dios. Ahora sí le vamos a pedir por nuestras situaciones, pero con un clamor. Vamos a orar por familiares, amigos, vecinos, a quienes Dios ha escuchado, pero ellos no lo escuchan. Tú vas a unirte a Cristo en este sustituto en oración. Estoy aquí, Señor, participando de esta redención. aleluya, aleluya. Quiero clamar contigo. Cuán bueno es mi Dios. Cantaré. Cuán bueno es mi Dios. Mientras la música sigue, comienza a clamar, comienza a clamar, comienza a clamar. Ahora sí, como una hija, como un hijo que ha estado en comunión con su padre. Ahora comienza a orar por todas tus necesidades, sin temor, con agradecimiento, sea cual sea la respuesta de Dios. No esperes que mañana aparezca el sueldo que necesitabas o se engrose la cuenta, porque tal vez Dios tiene otro plan. Dile: Señor, tú sabes mi necesidad económica, pero te doy gracias porque tú ya me has oído. Yo quiero adorarte. Hoy pongo delante de ti mi economía. Pongo delante de ti. Señor, tú prometiste que no nos faltaría ni comida, ni abrigo, ni techo. Querido Señor, pongo delante de ti mis hijos, mis hijas, Señor. Clamo por ellos, aunque no veo una respuesta inmediata. Tal vez ellos necesitan un proceso, pero te agradezco por ellos, porque lo que tú prometiste así será. Pero hoy me uno a tu iglesia en un clamor profundo por mis hijos. Oh Dios de misericordia, ellos no te escuchan, pero tú lo has escuchado. Yo hoy clamo, doblo mis rodillas por mis vecinos, mis amigos, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis tíos, mis primos. Señor, estoy clamando aquí. Clamo aquí, clamo aquí. Clamo, los que están en internet también pueden comenzar a orar de esta manera, con un clamor profundo por tu salud. Señor, Señor, puedes decirlo ahí: Señor, sáname. Si está en tu plan y tu propósito, yo te lo agradezco desde ya, Señor. Pero mientras esta enfermedad siga, fortaléceme con toda la potencia de tu gloria. Pero que en el nombre de Jesús, cada célula de mi cuerpo obedezca al plan de vida con que tú la creaste. Sana a nuestros hijos, Señor. Cada uno conoce las necesidades. Levante un clamor, iglesia. Si ahora sí, si alguien quiere unirse a otro en oración y orar juntos como iglesia. Si algún matrimonio quiere unirse juntos ahora, cogerse la mano y orar juntos por aquello que les ha estado cargando en estos días. Jesús dijo: si se ponen de acuerdo, si las flores del florero se unen, guiadas por el Espíritu de Dios, si el cuerpo clama, si un órgano del cuerpo siente el dolor del otro órgano y oran juntos y claman, yo estaré presente y todo lo que pidan será hecho. Por eso ahora vamos a orar en comunión, en comunión, en comunión unos con otros, en la comunión del Espíritu. Vamos a orar, iglesia. Oren, oren, oren. Tómense unos minutos para orar por las necesidades. Tal vez puedes unirte con alguien, con una carga de tu hija, de tu hijo. Si está aquí, puedes acercarte a él y decirle: venga, hijo, vamos a orar juntos.
clama tú, yo estaré a tu lado. Vamos a orar, nos ponemos de acuerdo los dos para orar. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Tómense unos segundos más para orar. Luego que hayamos terminado, los que quieran seguir orando aquí como hacemos siempre, este lugar está abierto, pueden venir y orar. Oh Dios, sube como un olor fragante la oración de tu pueblo en esta mañana a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Nos unimos, Señor. Por eso Satanás intenta separar, que haya discusión en los hogares, en las familias, para que no pueda haber comunión para orar juntos. Satanás conoce el poder de lo que hemos hablado esta mañana. No es el poder de tu oración, es el poder del Espíritu Santo fluyendo cuando la iglesia ora. La oración no va a cambiar nada, lo que cambia es Dios. Dios es el que cambia las cosas. Y la iglesia cuando ora está poniéndose como un canal para la vida de Dios. Si hubiera un elocuente mediador. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoro, Dios, te adoro, Dios, te adoro, Dios, te adoro, Dios. Oh, santo, santo, santo. Querido Señor, te damos muchas gracias. Por favor, de verdad, yo no quiero cortar este momento. Así que todos los que quieran seguir orando, por favor, quédense un ratito más, oren, pueden estar de rodillas, sigan clamando a Dios. Yo no quiero cortar este momento, tal vez es el momento justo para orar. Pon tus necesidades en las manos de Dios, trae toda tu carga, tu tristeza a ese trono de la gracia, ponlo delante de Él. Por favor, no se vaya nadie, si quiere seguir orando, la música va a seguir, como hacemos cada domingo. El resto que tiene que irse por compromisos, por el horario, por los autobuses, puede hacerlo con libertad. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este momento. Bendice toda la semana que tenemos por delante. Guarda a tu pueblo. Y Señor, permite que esta tarde, en el culto de la tarde, sea un hermoso momento como el que hemos tenido aquí. Bendice toda esta semana y guárdanos del mal en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Todos los que quieren seguir orando, por favor, no, quédate aquí.